Mi tío fue Navy SEAL, y desde que se retiró, jamás quiso acercarse al mar. No fue sino hasta el final que me confesó qué fue eso que arrastró a su equipo bajo el agua. Garrett, mi tío, murió hace poco más de 3 semanas en su cabaña en Montana, muy lejos de cualquier playa, a más de 1,200 kilómetros del océano más próximo. Según el acta oficial fue un infarto, pero yo sé que no fue así. Sé bien que lo mató de verdad, lo que lo fue consumiendo poco a poco durante esos 19 años, desde que dejó la marina. Tenía 52 años cuando murió, y aunque suene joven, uno entiende que desde 2004 sobrevivía casi de milagro, como si hubiera estado escapando de algo que debió haberlo alcanzado mucho antes. Soy Michael, su sobrino, y escribo esto porque Garrett me lo hizo prometer. Me juró por nuestra familia que dejaría por escrito cada cosa que me contó en sus últimos días, cuando ni siquiera la morfina podía espantarle las pesadillas y, al fin, se atrevió a hablar sobre la operación Cuna de la Serpiente. Claro, ese no era el nombre oficial. Todo eso ya está clasificado, editado y enterrado bajo toneladas de secretos del gobierno. Seguro hasta por escribir esto ya me metí en algún filtro. Pero entre ellos así le decían, aunque dejó de ser chistoso en cuanto entraron al agua. Supongo que lo mejor sería que cuente cómo era Garrett antes de todo eso, antes de que lo ocurrido lo volviera ese hombre paranoico y solitario, atrincherado en los bosques de Montana. Era el orgullo de la familia, el ejemplo de que aparte de inteligente, con disciplina y dedicación, se llega lejos. Sacó el mejor promedio en la prepa, luchador en división primero aceptado en Annapolis, pero todavía más duro. Eligió directamente el entrenamiento BUD/S y lo libró. Pasó la semana del infierno, cuando la mayoría tira la toalla. Consiguió su tridente, lo mandaron al SEAL Team 3 y lo enviaron a Irak en plena guerra. Mi papá, su hermano mayor, siempre decía que Garrett nació sin miedo, que tenía hielo en las venas y podía plantarle cara a la muerte sin parpadear. Yo tenía 12 la única vez que lo visité antes de su segundo despliegue, y me impactaba verlo. Moreno, fuerte, seguro, con un porte que hacía que todos quisieran parecerse aunque fuera un poco a él. Hablaba de la marina como si fuera su destino, lo que había venido a hacer en el mundo, hasta que llegó 2004 y la operación Cuna de la Serpiente. Cuando regresó 6 meses después, ya era otro. Al principio no se notaba tanto, nada grave como para que los de arriba le negaran la baja anticipada. Seguía viéndose fuerte y entero, pero su mirada ya no era la misma, como si le hubieran arrancado algo esencial, y en su lugar solo quedara una desconfianza que no lo soltó nunca. No volvió a hablar de la marina, dejó de contestar mensajes de sus compañeros, no aceptaba invitaciones ni a convivencias ni a homenajes. Lo más raro, se fue a vivir a Montana y no quería acercarse ni al mar, ni a lagos ni a ríos, ni siquiera a las albercas. Hasta pescar lo ponía mal. Una vez mi papá intentó convencerlo de ir juntos, como cuando eran niños, y apenas se acercaron al lago, Garrett tuvo un ataque de pánico horrendo. Ahí quedó claro que era mejor no preguntar, solo respetar y no presionarlo. Así pasaron 19 años. Garrett vivía solo en su cabaña, conseguía chambas de lo que fuera, construcción sobre todo, y mientras tanto la familia fingíamos que no veíamos cómo revisaba todas las ventanas antes de dormir o cómo a medianoche se podía poner a gritar como loco. Yo lo visitaba a veces, máximo 2 veces por año, manejando desde Denver donde yo trabajo como ingeniero de software. Siempre que iba sentía raro. Se notaba que le daba gusto verme, pero a la vez estaba tenso, como si todo el tiempo esperara que algo horrible pasara en cualquier momento. De verdad estaba aislado, sin vecinos en kilómetros, sin internet y con la señal del celular casi muerta. Solo tenía una radio de onda corta que escuchaba como si de eso dependiera su vida, y estantes llenos de latas, como si se estuviera preparando para algo terrible que solo él sabía que iba a pasar. Una vez le pregunté, tiene como 8 años, ¿por qué vivía así? ¿Qué era eso que tanto miedo le daba? Me miró con esos ojos vacíos y me soltó que debería estar agradecido de no saberlo, porque la ignorancia es la única protección de verdad que tenemos. La llamada llegó temprano un sábado de noviembre, con mi mamá temblando mientras me decía que Garrett se había desmayado y andaba en urgencias en el hospital de Kalispell. Cuando llegué, 6 horas después, ya le habían detectado insuficiencia cardíaca aguda. Los doctores decían que su corazón tenía daños de alguien bajo estrés brutal por años. Le dieron un par de semanas de vida y solo querían mantenerlo cómodo. Garrett no quiso quedarse en el hospital. Firmó para salir bajo su responsabilidad y me pidió que lo regresara a su cabaña, una última vez. En el camino casi no habló, solo miraba por la ventana el paisaje, como si por fin sintiera algo de alivio. Cuando le pregunté, me dijo que le sorprendía haber durado tanto, que pensó que aquello lo alcanzaría años atrás. No entendía a qué se refería. Supuse que era la medicina. Lo ayudé a acostarse, me aseguré de que tuviera sus pastillas a la mano, y me preparé para quedarme ahí hasta el final, viendo cómo lo que quedaba de mi tío se iba apagando en su pequeña cabaña perdida. Esa primera noche no pudo dormir. Daba vueltas y vueltas, murmurando cosas que yo no alcanzaba a entender ni con la medicina. Como a las 3 de la madrugada me despertó un grito suyo, pero no era uno de esos gritos de pesadilla de siempre. Fue un grito de terror puro que me heló hasta los huesos. Corrí al cuarto y lo encontré sentado en la cama, con los ojos abiertos como platos y señalando la ventana. «Ya está aquí», repetía una y otra vez. Por fin llegó, me encontró. Yo miré hacia afuera y solo vi la oscuridad y los pinos. Le juré que estaba seguro, que solo había sido un mal sueño. Pero Garrett me agarró el brazo con una fuerza como de otro mundo y me dijo convencido que no era un sueño, que llevaba 19 años huyendo y que ahora sí se le había acabado el tiempo.
Me miró clarito, como si no trajera todas esas medicinas encima, y me preguntó si de verdad quería saber lo que pasó en la operación Cuna de la Serpiente, por qué había pasado casi 20 años escondido, y qué era eso que al fin había venido a buscarlo, ahora que ya no podía huir más. Yo le dije que sí, por supuesto que quería saberlo. Llevaba años con la espinita de descubrir qué fue lo que lo había dejado tan quebrado. Se me quedó viendo fijamente un buen rato, y luego me soltó que, si me lo contaba, yo también podía terminar en peligro, que el simple hecho de enterarme parecía atraer la atención de eso, de alguna manera extraña. Me dijo que 3 miembros más de su equipo habían muerto en los años siguientes a la misión, todos en supuestos accidentes que en realidad no lo eran, y que él solo había sobrevivido aislándose del mundo y evitando hablar de lo que habían visto. Pero ahora, aunque había logrado esquivar la muerte tanto tiempo, estaba muriendo igual, y no quería llevarse el secreto a la tumba. No podía dejar que desapareciera sin que por lo menos alguien supiera lo que había allá abajo, en esas aguas negras, y lo que tal vez aún espera ahí, agazapado. Me preguntó si estaba dispuesto a cargar con esa verdad, a correr el riesgo de saber que tal vez me iba la vida. Debí decirle que no. Debí pedirle que mejor se guardara sus secretos y descansara en paz. Pero yo era joven, tenía mucha curiosidad y, además, lo quería mucho. No me parecía justo dejarlo morir solo, atormentado por esas pesadillas. Así que le contesté que sí. Quería saber, necesitaba saber. Garrett respiró profundo, como pudo, y empezó a hablar, y durante 3 horas lo escuché contarme cosas que uno ni cree posibles, cosas que no tienen sentido con las leyes de la física y la biología que conozco. He tratado de escribir todo tal cual él me lo contó, hasta esas partes que suenan a locura y que mi cabeza racional quiere descartar como delirios de alguien agonizando y dopado de calmantes. Pero yo le vi el miedo en los ojos mientras hablaba, vi las cicatrices en su cuerpo que, por lo menos, prueban que algo de su relato sí fue real. Y lo más fuerte, he presenciado lo que ha pasado desde que se murió, las cosas que me han estado siguiendo, acechando, igual que a él durante casi 20 años. Así que aquí lo tienen, la historia de Garrett, la verdad sobre la operación Cuna de la Serpiente y lo que la Marina encontró en las profundidades cerca de la fosa de las Marianas por el verano del 2004. Todo había iniciado como una misión bastante rutinaria, o tan rutinaria como puede ser algo donde mandan a los Navy SEALs, según palabras de Garrett. Su equipo, compuesto por 8 operativos más su comandante, el teniente Xavier Brightwell, fue enviado en un submarino de ataque rápido para lo que oficialmente era una misión de reconocimiento en el Pacífico Occidental. En la junta les dijeron que iban a investigar lecturas raras del sonar cerca de una formación submarina llamada la Cuna de la Serpiente, un sistema de cuevas y grietas a unos 950 kilómetros al este de Filipinas. Los de inteligencia naval habían detectado patrones acústicos extraños en la zona, señales que no correspondían a ningún submarino ni a ningún fenómeno natural, y querían saber qué rayos los estaba provocando. La misión era top secret, de esas donde si te atreves siquiera a admitir que existe, te desaparecen en alguna prisión clandestina. Eso sí, nunca les mencionaron al equipo que en realidad era la 4ª vez que mandaban una expedición a la Cuna de la Serpiente en los últimos 18 meses, y que ninguno de los equipos anteriores había regresado con información útil. El viaje al sitio tomó 3 días, el submarino avanzando en silencio y a profundidad máxima, todos tensos aunque no encontraron ningún enemigo en el trayecto. Según Garrett, incluso antes de llegar, ya se sentía algo raro en el ambiente. El sonar mostraba sombras que solo veías de reojo y desaparecían si intentabas fijarles la vista, y a veces en las radios se escuchaban ruidos que no eran ni voces ni estática, sino algo raro, algo en medio. La tripulación era profesional, pero se notaba nerviosa, platicaban en voz baja y esquivaban cualquier pregunta del equipo SEAL sobre las misiones pasadas en la zona. Un marinero, Phillips, técnico de sonar joven, le confesó a Garrett la noche anterior a la inmersión que la Marina había mandado ya a 2 equipos a mapear la Cuna de la Serpiente y que no habían vuelto. No es que los hayan declarado muertos o perdidos, simplemente desaparecieron, dejaron de responder en mitad de una comunicación y las misiones de rescate solo hallaron el equipo flotando, vacío, sin rastros de pelea o desperfectos. Phillips también le enseñó grabaciones de sonar de esas misiones. Se veían cosas imposibles, objetos deslizándose bajo el agua a velocidades que ni un animal ni una máquina podrían alcanzar, y peor aún, a veces grababan lo que parecían voces humanas gritando desde las profundidades, donde supuestamente no había nadie. Garrett le informó de esto al teniente Brightwell, pero él lo descartó como supersticiones, diciéndoles que no debían dejarse influenciar por cuentos de marineros, recordándoles que ellos eran SEALs, entrenados justo para este tipo de situaciones. Sin embargo, Garrett alcanzó a notar que a Brightwell le temblaba la mano cuando minimizaba las preocupaciones y que, durante la revisión de equipo, checó todo 3 veces y con tanto cuidado que era obvio que estaba más preocupado de lo que admitía. Al día siguiente prepararon todo lo necesario y repasaron los procedimientos de buceo, planeando bajar en 2 grupos de 4, y el teniente supervisando desde el mini submarino que los iba a llevar hasta el fondo. La inmersión sería a medianoche, justo cuando las anomalías del sonar eran más intensas. Lo que fuera que había en la Cuna de la Serpiente parecía activarse a ciertas horas
sincronas con la marea. Garrett contaba que había hecho cientos de inmersiones en su carrera, desde reconocimiento en arrecifes hasta operaciones bajo el hielo del Ártico, pero nunca había sentido el terror que lo invadió esa noche al prepararse para saltar al agua. No eran simples nervios antes de una misión, era un miedo primitivo, de esos que tu instinto grita que salgas corriendo y no regreses jamás. Pero los SEALs no se echan para atrás por corazonadas, así que a las 23:40 entraron por la compuerta del submarino, 4 por equipo, descendiendo directo a una oscuridad absoluta y como aplastante. Garrett iba en el equipo Alpha con Kenneth Ashford, Isaiah Vaughn y Dominic Cross, y el equipo Bravo era Wesley Crane, Mitchell Hayes, Oscar Sullivan y Nathaniel Marks. El teniente Brightwell lo seguía desde el minisubmarino, manteniendo la comunicación y coordinando la búsqueda tal como habían planeado. El descenso tomó casi una hora. Pasaron de los 120 metros de profundidad del submarino hasta los 550 del objetivo, todavía dentro del límite de sus rebreathers de circuito cerrado, pero muchísimo más hondo de lo que la gran mayoría de los buzos recreativos se atreve a intentar. La presión ahí es infernal, más de 800 libras por pulgada cuadrada, suficiente para matarte al instante si algo de tu equipo fallaba o si salías disparado demasiado rápido. Garrett contó que desde que empezaron, el descenso se sentía mal. El agua cambiaba bruscamente de estar helada a estar rara, casi tibia, y en varios momentos notó corrientes tan fuertes que lo empujaban como si manos invisibles quisieran regresarlo a la superficie. Lo que ellos llamaban la cuna de la serpiente era algo que Garrett jamás había visto en el fondo del mar. Un sistema gigantesco de cuevas y túneles que bajaba aún más, con paredes de roca volcánica negra que absorbían la luz en vez de reflejarla. Las extrañas señales que llamaron la atención de la marina venían de lo más profundo del sistema, un zumbido tan bajo que no se oía, se sentía en el pecho. El teniente Brightwell acomodó el minisubmarino en la entrada y ordenó a los equipos que exploraran los primeros 100 metros, juntaran muestras y reportaran cualquier cosa fuera de lo común. Según Garrett, las instrucciones eran simples, pero todo su instinto le gritaba que saliera de ahí nadando a toda velocidad, para convencer al capitán de lanzar un torpedo y acabar con todo lo que hubiera en esa zona, aunque solo quedara agua muerta y ruinas. Kenneth intentó calmar el ambiente con un chiste. Dijo que ese sistema de cuevas era el peor tobogán acuático del mundo, pero nadie se rió. La tensión que se sentía era tan densa que el humor no tenía lugar. El equipo Alpha tomó el túnel de la izquierda, Bravo el de la derecha. Ambos iban pegados a una cuerda guía y hacían revisiones por radio cada 5 minutos. Era tan angosto que solo podían nadar formados uno tras otro. Garrett iba tercero, detrás de Kenneth e Isaiah, con Dominic cubriendo la retaguardia. Las paredes estaban llenas de un crecimiento biológico que bajo la luz parecía negro y fibroso, como cabellos flotando lento con la corriente, aunque tan profundo no debería haber nada de corriente. Garrett contó que en una de esas tocó con el guante uno de esos extraños filamentos y de inmediato se le enredó en el dedo. Tuvo que cortarlo con su cuchillo de buceo porque no se soltaba. Cuando revisó lo que se le atoró, vio que sí era algo vivo, pero no parecía bien. No tenía núcleo ni forma reconocible, solo era una masa negra amorfa que seguía moviéndose aún después de cortada. Intentó meter un pedazo en un frasco, pero se deshizo al instante y manchó todo de un líquido oscuro. Llevaban como 15 minutos en el túnel cuando Kenneth, que iba adelante, paró en seco y levantó el puño. Alto inmediato. Todos se quedaron quietos, buscando con la mirada lo que había puesto en alerta a Kenneth. Él alumbraba con la lámpara hacia el fondo, revelando algo que simplemente no tenía por qué estar ahí. Una estructura de metal, claramente construida por alguien, pero que no parecía dañada ni oxidada, aunque debía haberse desbaratado siglos antes, considerando lo profundo que estaba todo. Era una especie de cúpula de unos 6 metros de diámetro, llena de símbolos rarísimos que no recordaban a ningún idioma que Garrett conociera. Él había aprendido varias lenguas en el entrenamiento SEAL. Podía reconocer la mayoría de los alfabetos del mundo, pero esto era otra cosa, puros patrones geométricos, de esos que te marean si los ves mucho rato o te hacen pensar que se mueven de reojo. Isaiah se acercó más y de repente se echó hacia atrás, hablando por radio con una voz llena de miedo. Juraba que los símbolos se movieron, que de verdad cambiaron de lugar cuando él se acercó. En ese momento la voz del teniente Brightwell sonó por el intercom preguntando qué rayos estaban viendo, y Kenneth describió la cúpula lo mejor que pudo. Pasó un rato antes de que Brightwell respondiera. Les dijo que se aproximaran con muchísimo cuidado, tomaran fotos y video, pero que ni intentaran tocar la cosa ni acercarse más de la cuenta. El tono del teniente tenía algo raro que Garrett no supo identificar. No era exactamente miedo, pero se sentía como si hubiera reconocido algo y estuviera esperando que pasara justo eso. Se acercaron despacio, Kenneth grabando todo con su cámara y a Isaiah checando la zona con un sensor de radiación y compuestos tóxicos. Garrett dijo que los aparatos se volvieron locos. Las lecturas de electromagnetismo eran muchísimo más altas de lo normal y la radiación,
baja, pero real. Nada que ver con el fondo natural del mar. Pero lo verdaderamente extraño era que la radiación no se mantenía pareja, sino que fluctuaba, como si estuviera enviando mensajes en clave Morse, pero en un lenguaje que nadie entendía. Isaiah le pasó el dato a Brightwell, quien les ordenó que se alejaran de inmediato y prepararan la extracción, pero antes de que pudieran empezar a salir, algo cambió. El zumbido grave que habían sentido desde antes se intensificó de golpe, hasta volverse tan fuerte que el cuerpo vibraba y sentían dolor físico, como si estuvieran metidos en una bocina gigante, donde todo retumba hasta dolerte los dientes y no puedes ni ver bien de lo fuerte que es. Y ahí fue cuando la estructura empezó a brillar. Una luz azul pálida, como de animal bioluminiscente, iluminó todo el túnel desde dentro del metal. Los símbolos en la cúpula ahora sí se movían, cambiando de lugar rápidamente como si fueran parte de una ecuación que se resuelve y se deshace una y otra vez. Kenneth empezó a retroceder nadando de espaldas. Los demás del Alfa lo siguieron, pero apenas habían avanzado unos metros cuando se escuchó a Isaiah en la radio. Su voz sonaba desesperada y gritaba que algo andaba mal con su rebreather, que sentía que no podía respirar y que el pecho se le estaba aplastando. Garrett fue a ayudarlo y checó su aparato, que no mostraba ninguna falla. Los niveles de oxígeno y CO2 estaban perfectos. Pero Isaiah claramente estaba mal, rascándose la máscara y haciendo ruidos de asfixia, aunque el equipo funcionaba bien. Kenneth y Garrett se pusieron a cada lado para sostenerlo y revisar qué pasaba, y fue entonces cuando notaron algo verdaderamente aterrador. Algo apareció dentro de la máscara de Isaiah, algo que no podía estar ahí hace apenas unos segundos. Era como un líquido oscuro, pero no del todo líquido ni vapor, más bien una especie de agua negra que se colaba por los bordes de la máscara, aun cuando debía estar perfectamente sellada. Isaiah empezó a inhalar esa cosa, y en cuanto la tocaba, le dejaba manchas en la piel, marcas oscuras que se iban esparciendo por su cara, como si le estuvieran quemando con ácido o como si se le estuviera congelando la piel. Dominic le sostuvo el brazo para evitar que se desvaneciera, y Garrett miraba sin entender lo que sucedía, pero aquella sustancia negra avanzaba cada vez más rápido, extendiéndose no solo por la cara de Isaiah, sino bajando hacia el cuello, claramente visible debajo del collar del traje de neopreno. Intentaron quitarle la máscara para limpiar lo que fuera que estuviera contaminando su sistema de respiración, pero en cuanto Kenneth la tocó, la máscara simplemente se hizo añicos, destrozándose por completo a pesar de estar hecha de policarbonato reforzado, que en teoría aguantaba una presión tremenda. El rostro de Isaiah quedó expuesto al agua, a más de 500 metros de profundidad, un entorno donde cualquiera moriría aplastado al instante por la presión. Pero él no murió, simplemente siguió moviéndose desesperado y gritando bajo el agua, la boca abierta de una forma antinatural, mucho más de lo que cualquier mandíbula debería permitir, y esa sustancia negra empezaba a metérsele por dentro, llenándolo completamente. Garrett jura que podía ver cómo esa cosa se movía bajo la piel de Isaiah, extendiéndose como tinta entre agua, marcando el recorrido de sus venas y arterias. Los ojos de Isaiah también cambiaron, ya no eran cafés, ahora eran completamente negros. Hasta la parte blanca había desaparecido, y se veían como orbes oscuros que miraban todo y nada al mismo tiempo. El teniente Brightwell gritaba por la radio pidiendo explicaciones, pero nadie podía dar una respuesta coherente. Estaban paralizados de terror, viendo cómo su compañero se transformaba en algo que ya no era humano. Kenneth trató de reportar lo que veían, pero apenas salía algo entrecortado, y Garrett notó que ni siquiera podía hablar bien, porque el ruido dentro de la estructura era tan fuerte que no los dejaba pensar. De repente, Isaiah se quedó completamente inmóvil en el agua, suspendido en una posición imposible de mantener, perfectamente horizontal y sin moverse, desafiando la corriente. Pasaron unos 3 eternos segundos así, Isaiah flotando, con los ojos negros y esa sustancia que corría bajo su piel como si miles de gusanos pequeñitos se retorcieran por dentro. Luego giró la cabeza hacia Garrett de un jalón, a una velocidad antinatural que le debía haber roto el cuello, y sonrió. Garrett me insistió mucho en esa parte cuando contó la historia, porque decía que lo que vio ya no era Isaiah, sino otra cosa, algo antiguo, hambriento y por completo ajeno a cualquier cosa humana. Esa sonrisa era tan rara que cuesta explicarla, demasiado amplia, llena de dientes grandes y filosos que él jura nunca antes le había visto, como si fueran de tiburón. Isaiah, o quien lo controlaba, abrió la boca y Garrett pudo ver que por dentro era totalmente negra, sin lengua, sin garganta ni fondo, como si fuera un agujero sin fin. Entonces habló, pero no por el micrófono, sino que todos oyeron su voz directo en la cabeza. Era una voz formada por varias capas, ecos y sonidos que ni siquiera una persona podría hacer. No deberían estar aquí. Este sitio fue sellado tanto para protegerlos como para evitar que lo que hay aquí salga. Al activar la estructura rompieron protocolos antiguos y ahora las consecuencias serán inevitables. Kenneth no lo dudó. Jaló a Garrett y Dominic rumbo a la entrada de la cueva, dejando a Isaiah flotando frente a la estructura. Fue probablemente la decisión más difícil que han tomado en su vida, dejar atrás a un compañero, pero todos sabían que a Isaiah ya lo habían perdido.
e intentar salvarlo solo significaba exponerse a lo mismo. Apenas habían avanzado unos 10 metros cuando escucharon que Isaiah iba detrás de ellos, pero no nadaba, sino que se desplazaba en el agua de un modo imposible, como si faltaran cuadros en una película, sacudiéndose y saltando. Voltearon y lo vieron venir hacia ellos, moviéndose más rápido que cualquier persona, aunque usaran aletas, con el cuerpo retorcido, en formas que deberían haberle roto los huesos. Los codos hacia atrás, la cabeza girando más de lo posible, las piernas dando patadas en direcciones imposibles. Esa sustancia negra ahora le brotaba de los ojos y de la boca, dejando rastros en el agua que brillaban con la misma luz azul de la estructura, y donde tocaba las paredes, unas formaciones extrañas similares a cabellos negros se movían y se estiraban hacia ellos. Garrett iba atrás cuando huían, así que fue el que más cerca tuvo a lo que fuera que Isaiah se había vuelto, y alcanzó a ver, horrorizado, cómo su excompañero acortaba la distancia con una rapidez que no era humana. Sacó su cuchillo de buceo, el único arma útil que llevaban, además de las pistolas que no servían de nada bajo el agua, y se preparó para enfrentar algo contra lo cual sabía que no tenía oportunidad. Isaiah, o lo que lo llevaba dentro, se acercó lo suficiente para que Garrett viera detalles que hubiera preferido no ver. La piel estirándose y desgarrándose, a medida que aquello intentaba adaptarse a una forma humana. Ojos extra brotando en varias partes del cuerpo donde la sustancia negra se había expandido. Ojos que no eran humanos, más bien de algo salvaje y peligrosísimo. Justo antes de que Isaiah los alcanzara, escucharon por la radio del equipo Bravo la voz de Mitchell Hayes que gritaba: «Encontramos algo en nuestro túnel. Necesitamos extracción ya. Todos salgan de inmediato. Las paredes se están moviendo y hay cosas adentro. ¡Por Dios, están saliendo!». El tono de pánico de Hayes afectó de alguna forma a lo que estaba controlando a Isaiah, porque ese ser dejó de perseguirlos y se giró hacia la estructura, alejándose a la misma velocidad antinatural. Garrett contó que alcanzó a ver cómo el cuerpo de Isaiah se retorcía una vez más antes de perderse en la luz azul, y juraría que, por un instante, la verdadera cara de su amigo apareció entre todo lo demás, con una expresión de dolor y súplica totales, como si aún estuviera consciente en algún rincón de ese infierno y les pidiera que lo ayudaran. El teniente Brightwell ordenó a los dos equipos que abortaran todo y regresaran al minisubmarino de inmediato, sin importar muestras, sin importar nada, solo escapar. El equipo Alpha empezó a subir guiándose por la línea de salida, pero de repente, toda la cueva se llenó de esa misma luz azul pálida y sobrenatural. Ahora todo brillaba, las paredes, esas extrañas formaciones negras, hasta el agua parecía encenderse sola, y Garrett alcanzó a ver figuras moviéndose debajo de la roca, en lo que él juraba que era piedra sólida. Se dio cuenta de que las paredes no eran compactas, sino llenas de miles de cavidades diminutas, cada una con algo adentro, algo casi humano pero incorrecto, igual de equivocado que Isaiah, cuerpos flotando en algún líquido espeso o en un tipo raro de suspensión, y todos empezaban a despertar. Garrett vio cómo en esas cavidades se abrían ojos negros como los de Isaiah, y el material comenzaba a romperse, liberando quién sabe qué cosas que habían estado dormidas ahí por siglos. Kenneth también lo notó, y empezó a gritarle a todos que nadaran con todo lo que tuvieran, que tenían que salir antes de que eso que despertaba se soltara. Al llegar a la boca de la cueva, ahí estaba el minisubmarino esperando, y el teniente Brightwell haciéndole señas desesperadas para que abordaran con la cara tensa y pálida de puro terror. Kenneth y Dominic entraron primero, pero cuando Garrett ya tenía la mano en la manija, volteó hacia atrás por impulso, y en ese instante se arrepintió para siempre. Lo que alcanzó a ver lo marcaría de por vida, imágenes que se le repetirían en cada pesadilla y en cada momento de paranoia cada vez que cerrara los ojos. Bajo esa luz azul, todo el complejo de cuevas se revelaba, extendiéndose mucho más profundo de lo que imaginaban, ahondando kilómetros en el fondo oceánico, y quedó clarísimo que esos túneles no eran naturales, eran pasillos, arquitectura a una escala imposible, una estructura enterrada bajo el mar extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Por esos corredores se movían seres vagamente humanos, deformados de formas que ponían la piel de gallina, nadando, arrastrándose, desplazándose incluso en ángulos y movimientos que Garrett no lograba ni comprender, cientos o quizás miles, todos dirigiéndose a la entrada de la cueva, hacia la superficie, buscando salir de ahí. Algunos parecían transformados recientemente y todavía llevaban restos de equipos militares de distintas épocas y nacionalidades. Otros ya ni parecían humanos, modificados por las profundidades en formas extrañas, con extremidades, órganos o partes que simplemente no tenían sentido, adaptados a mundos imposibles. Ahí entendió que no los habían enviado a explorar nada raro, sino a ver si algo estaba saliendo, si ese contenedor que por años mantuvo a esas cosas encerradas se estaba rompiendo por fin. Garrett saltó adentro del minisub. Brightwell selló la escotilla, puso motores a fondo y avisó por radio al submarino grande que se prepararan para recibirlos de emergencia y quizás hasta defensa contra amenaza desconocida. Desde las ventanillas del minisub veían la boca de la cueva cada vez más brillante, y de pronto la primera de esas criaturas salió nadando directo hacia ellos, que ya estaban a unos 120 metros arriba.
Brightwell metió toda la velocidad posible y Garrett alcanzaba a oír los golpeteos contra el casco, pero no sonaba como basura o piedras, sino como golpes intencionales, con ganas de reventar el minisub, buscando el punto débil. Kenneth se asomó por la ventanilla de atrás y de pronto pegó un grito seco, ni palabras, puro horror tan crudo que a Garrett jamás le tocó oírle nada parecido a ningún SEAL en combate. Cuando Garrett se atrevió a mirar, vio docenas de caras pegadas al cristal, rostros humanos con ojos negros y bocas abiertas grotescamente, rodeando el minisub, y reconoció a algunos, soldados de otros equipos, por sus uniformes y equipo de otras misiones, transformados igual que Isaiah. Uno de esos rostros resaltaba por encima de todos, una mujer con uniforme naval francés de los 60, el gafete maltrecho apenas decía Bernier. Ella estaba pegada al vidrio y movía los labios, sin sonido, pero Garrett entendió perfectamente. Les advertía que no podrían frenar lo que venía, que los sellos ya estaban rotos, que los antiguos despertaban y que a la humanidad en la superficie le quedaba poco tiempo, tal vez apenas unas décadas. El minisub logró acoplarse al submarino mayor en tiempo récord. Todos salieron corriendo por la esclusa, mientras Brightwell le gritaba al capitán que tirara el lastre y arrancara de inmediato, que venían pegados los hostiles y había que escapar sin perder ni un segundo. Apenas se acomodaron cuando el submarino inició el ascenso de emergencia, tan picado que todo el equipo rebotaba por los pisos, las alarmas sonando y el reactor casi reventando para ganar la velocidad necesaria y huir de lo que los perseguía. Garrett, Kenneth y Dominic apenas se quitaban los tanques cuando empezaron los azotes contra el casco principal, primero decenas y luego cientos, como si fuera una lluvia de torpedos pero sin explotar, puro golpe físico, tanto que incluso el acero blindado se abollaba. Alguien, o algo, de veras trataba de abrirse paso así, y el rechinar del metal sugería que igual y sí lo lograban. El capitán mandó máxima potencia mientras subían, la tripulación corriendo a puestos de combate sin tener siquiera idea de qué demonios iban a enfrentar. Phillips, el de sonar, reportaba contactos, cientos rodeando al submarino, siguiéndolos aunque iban a más de 50 kilómetros por hora, cosas que en el sonar parecían moverse como delfines, pero del tamaño de ballenas pequeñas, irradiando calor, mostrando señales imposibles desde cualquier punto de vista biológico. Dalton, el segundo al mando, se les fue directo al equipo SEAL, preguntando de frente qué carajos los venía persiguiendo y qué se habían encontrado allá abajo. Nadie le supo explicar bien, así que agarró del traje a Kenneth, gritándoles si por su culpa habían desatado una guerra, si dañaron una base extranjera o algo así, y ahora todo el mundo iba a pagar los platos rotos. Kenneth solo se rió, un sonido entre loco y resignado, y le soltó que ojalá fuera tan simple, que mejor fueran submarinos chinos o rusos, pues al menos eso tendría sentido. Pero lo que venía tras ellos, según Kenneth, estaba tan lejos de lo que entendemos como posible, que intentar pelear sería como cavernícolas queriendo parar un misil nuclear con puras piedras y lanzas. Dalton parecía tener ganas de discutir, pero justo en ese momento otro golpe brutal sacudió el casco, tanto que algunos de los tripulantes terminaron en el suelo, y él salió corriendo de regreso al puente para coordinar qué hacer con los daños. Cuando por fin subieron a la superficie, después de lo que se sintió como una eternidad, aunque probablemente no pasó de 20 minutos, la vela del submarino rompió el aire de la noche. Las olas golpeaban la cubierta y el capitán, sin perder el tiempo, pidió apoyo aéreo por radio mientras se preparaba para evacuar el barco si era necesario, seguro de que lo que sea que estaba abajo iba a hundirlos. Pero en cuanto salieron a la superficie, los golpes pararon de golpe, como si esas cosas ya no quisieran, o simplemente no pudieran, seguirlos al aire libre. El equipo Bravo apareció por fin mientras hacían la maniobra de emergencia. Los 4 de regreso, pero cada uno en un estado de shock distinto. No podían articular ni una frase coherente sobre lo que vieron en ese túnel. Wesley Crane andaba completamente ido, con la mirada perdida y haciendo con las manos unos movimientos extraños, como si intentara comunicarse en señas de un idioma totalmente desconocido. Mitchell Hayes murmuraba acerca de huevos, miles de huevos en cámaras que estaban por romperse y de criaturas que habían esperado ahí tanto tiempo en la oscuridad que ya ni recordaban cómo era la luz. Oscar Sullivan parecía el más entero del grupo, pero insistía en que algo se le había pegado, que podía sentirlo metido en su cabeza, mirando a través de sus propios ojos y aprendiendo del mundo de arriba usando sus recuerdos. El submarino seguía en la superficie, alejándose a toda velocidad de la cuna de la serpiente, y después de varias horas de navegar así, poco a poco la tripulación empezó a creer que tal vez sí la habían librado. El capitán ordenó revisar todo el casco a detalle, y cuando los ingenieros le entregaron el reporte, decían que contaron más de 300 marcas distintas de impacto, algunas mostrando patrones rarísimos de corrosión, como si el metal se hubiera empezado a disolver por algún ácido extraño, cosas que definitivamente no estaban ahí antes. Aún más raro, alrededor de algunos de los golpes había rayones que parecían casi escritura, los mismos símbolos geométricos que vieron en la estructura de la cueva, como si lo que atacó el casco estuviera tratando de comunicarse o dejar alguna marca para volver después. El capitán dio la orden de fotografiar y documentar todo antes de limpiar el casco con chorro de arena. No quería que quedara ni rastro del mensaje o lo que fuera que habían intentado dejar. Fue entonces que Isaiah Bond apareció en la cubierta. Emergió del agua de una forma que se veía mal, demasiado rápido y con movimientos duros, poco naturales.
Llegó 2 horas después que el resto, nadando toda esa distancia a un ritmo que ni los más entrenados podrían lograr, ni siquiera usando aletas militares, pero ahí estaba, parado sobre la torre, empapado, sonriéndoles a los vigías que gritaban pidiendo ayuda. Garrett contó que intentaron subir a Isaiah creyendo que, de alguna forma, había logrado escapar de lo que fuera que se lo llevó, pero el teniente Brightwell lo impidió, desenfundó su arma y les ordenó a todos mantenerse alejados de quien aparentaba ser Isaiah. Brightwell le empezó a hacer preguntas, cosas que solo el verdadero Isaiah podría saber, nombres de familiares, de su pueblo, recuerdos específicos del entrenamiento, y aquel ser contestaba todo a la perfección, como si tuviera intacta la memoria y hasta la manera de ser de Isaiah, pero Brightwell no bajó la pistola ni un segundo. Le dijo directo que sabían que ya no era Isaiah, que vieron lo que le pasó allá abajo en las cuevas, y que fuera lo que estaba usando su cuerpo, tenía que irse ya, o él iba a actuar. En ese momento, aquello que llevaba la cara de Isaiah dejó de sonreír. Los miró con una expresión que, según Garrett, era decepcionada, como la de un maestro frustrado porque sus alumnos deberían haber entendido la lección. Entonces habló, pero no con la voz de Isaiah, sino con varias voces al mismo tiempo, perfectamente sincronizadas aunque con un desfase raro, creando un eco horroroso que a todos los que lo oyeron les puso mal el estómago, con náuseas y hasta mareos, como si el sonido directo les afectara a nivel físico, en el oído o el cerebro. Les dijo que fue un error haber llegado ahí, que la cuna de la serpiente se selló por razones que no podían comprender, sellada por gente que ya llevaba siglos muerta y que sabía perfectamente lo que vivía en el fondo y lo que podía pasar si alguna vez salía. Les explicó que al entrar a las cuevas y activar esas estructuras, rompieron sin querer los protocolos de contención que llevaban miles de años funcionando, protocolos que incluían sacrificios, rituales y conocimientos que se borraron a propósito de la historia humana porque eran demasiado peligrosos para cualquiera. Dijo también que lo que ellos llamaban los profundos no eran invasores ni aliens ni demonios, sino los verdaderos dueños del planeta, una especie que evolucionó en los océanos miles de millones de años antes de que nada saliera a tierra. Habían estado aquí siempre, sobreviviendo a todas las extinciones, a todas las eras de hielo, adaptándose a cada cambio mientras todo lo demás desaparecía. Para ellos la humanidad no era más que un accidente pasajero, apenas un parpadeo dentro de la historia de la Tierra. Interesante, sí, pero al final sin importancia. Los profundos habían escogido dormirse hace milenios, cuando la última era de hielo hizo imposible vivir en la superficie. Se sellaron en las trincheras y en cuevas profundas para esperar mejores tiempos, pero dejaron guardianes y mecanismos de seguridad, formas de vigilar que nadie descubriera por error sus refugios y los despertara antes de tiempo. Toda la zona de la cuna de la serpiente se suponía imposible de hallar, protegida por barreras que alejaban a cualquiera, pero la tecnología humana avanzó lo suficiente para atravesarlas y ahora el desastre era inevitable. El teniente Brightwell se atrevió a preguntar qué querían los profundos, qué iban a hacer ahora que despertaban, y aquello se rió usando la boca de Isaiah, pero el sonido era de algo tan viejo y cruel que ponía la piel de gallina, con tonos que no podían salir de ninguna garganta humana. Dijo que los profundos no venían a exterminar a la humanidad, iban a reclutarnos, a ofrecernos escoger entre extinguirnos o trascender. La sustancia negra que invadió a Isaiah no lo estaba matando, sino que lo estaba cambiando a fondo, reescribiendo cada célula de su cuerpo para que pudiera sobrevivir en condiciones letales para cualquier otro ser humano. Presiones tan altas que aplastarían el acero, temperaturas capaces de hervir o congelar el cuerpo y niveles de radiación que harían trizas el ADN. Para los profundos, esa transformación era como un obsequio, la oportunidad de que la humanidad rompiera sus límites y se les uniera allá abajo, formando parte de algo mucho más antiguo, inmenso y duradero que cualquier cosa que haya existido sobre la Tierra. Quien aceptaba ese cambio podía acceder a conocimientos y experiencias fuera del alcance humano, vivir siglos en vez de décadas, y recorrer ese 95% de los océanos que nunca hemos explorado. Pero claro, la oferta llevaba sus bemoles, advirtió esa cosa, poniéndose seria de repente. Una vez transformados, no había vuelta atrás. Jamás podrían regresar a una vida normal en la superficie, porque el cambio era definitivo y afectaba no solo al cuerpo, sino a la mente, y quizá hasta al alma, si es que existe. Cada quien debía decidir qué parte de su humanidad estaba dispuesto a dejar atrás para sobrevivir y ganar ese poder. Algunos de los que aceptaban la transformación conservaban casi toda su personalidad y recuerdos, y servían de enlace entre el mundo de arriba y el de abajo. Otros, en cambio, se perdían por completo. Su conciencia humana quedaba sepultada bajo la inteligencia milenaria de los profundos, y lo único que quedaba era una cáscara humana movida por algo totalmente ajeno. Nadie podía saber de antemano qué destino le iba a tocar, así que aceptar el cambio era, en pocas palabras, apostar la propia identidad y la cordura. Garrett hizo la pregunta lógica. ¿Y qué pasa con los que no quieren cambiar? ¿Los que prefieren seguir siendo humanos y quedarse en la superficie? Aquello que usaba el cuerpo de Isaiah lo fulminó con la mirada, y Garrett sintió que esa mirada negra le escaneaba el cráneo y le leía los pensamientos,
como si lo estuviera examinando para una disección. Rechazarlo está permitido, incluso lo respetamos, en cierto modo, contestó la criatura, pero tiene precio. Los profundos pensaban adueñarse de los océanos en las próximas décadas, alterando temperatura y acidez y soltando organismos que volverían tóxica el agua para cualquiera de la superficie. Primero las costas se volverían peligrosas, luego inhabitables, y al final el nivel del mar obligaría a toda la gente a irse alejando cada vez más tierra adentro. Quien se aferrara a seguir siendo humano terminaría arrinconado en una franja cada vez más chica del planeta, aislado y viendo cómo el océano se transformaba en territorio completamente ajeno. No es genocidio, recalcó la criatura, es selección natural. El universo siempre está del lado de la especie que sabe adaptarse. El teniente Brightwell había estado escuchando todo esto sintiendo el horror y la rabia comiéndolo por dentro, y cuando la criatura acabó de hablar, le soltó la pregunta de frente, queriendo saber si realmente existía alguna forma de evitar lo que venía, de volver a encerrar a los profundos, o impedir que terminaran de despertar. La cosa esa sonrió aquella sonrisa imposible, mostrando dientes de más, y respondió: en teoría hay maneras, sí, rituales antiguos y armas que se usaron alguna vez para controlar a los profundos cuando se alborotaron antes de tiempo. Pero todo eso requiere saber es que la humanidad ya perdió, objetos que fueron destruidos o escondidos hace siglos y sacrificios que hoy en día nadie aceptaría hacer. La última vez que lograron encerrar a los profundos fue porque las civilizaciones antiguas como Atlántida y Lemuria, y otras cuyos nombres ya nadie recuerda, unieron fuerzas y pagaron un precio terrible solo para lograrlo. Ciudades enteras se sacrificaron para reforzar los sellos. Millones entregaron la vida para proteger el futuro. Pero hoy la humanidad está demasiado dividida, demasiado escéptica y completamente fuera de forma para organizar una respuesta así, lo que significa que los sellos van a seguir cayendo y los profundos terminarán saliendo, y en poco tiempo el mundo va a cambiar para siempre. La criatura iba a decir algo más, pero Brightwell no le dio chance. Le disparó 3 veces al torso de lo que quedaba de Isaiah y lo vio caer de espaldas desde el submarino al agua oscura. Todos corrieron al barandal esperando ver algún cuerpo flotando, pero no apareció nada. Isaiah, o lo que lo controlaba, se hundió y se esfumó sin dejar ni una burbuja. Lo buscaron durante horas pero nunca volvió a salir, y al final el submarino siguió su camino de regreso a la base, todos bien conscientes de que acababan de toparse con algo que sacudía la idea misma de la realidad y el lugar de la humanidad en el planeta. El regreso duró 5 días, y en ese tiempo empezaron a pasar cosas cada vez más raras que solo les confirmaban lo grande que había sido su error al meterse a la cuna de la serpiente. Los sistemas del submarino fallaban de formas que no tenían sentido. Los paneles electrónicos se encendían y apagaban solos. Los sensores de profundidad marcaban cifras imposibles como si estuvieran a varias zonas al mismo tiempo, y la temperatura del reactor cambiaba siguiendo patrones que iban contra toda lógica. Pero lo peor fue que varios tripulantes empezaron a tener sueños bien extraños, pesadillas donde se ahogaban o los arrastraba la oscuridad. Y lo inquietante era que los detalles coincidían muchísimo entre personas que ni siquiera se habían hablado antes, como si alguien estuviera metiendo imágenes en la cabeza de todos al dormir. 3 marinos tuvieron que ser sedados porque despertaron gritando que sentían huevos incubándose en los pulmones, o que una especie de agua negra los llenaba por dentro, o que oían voces hablando en lenguas imposibles para cualquier humano. El doctor del submarino los examinó y no halló ninguna explicación física. No había fiebre, infección ni daño neurológico, pero el miedo que traían les comía la mente y lo que describían era igualito a lo que el equipo SEAL había visto en esas cuevas. Cuando por fin llegaron al puerto, casi la mitad de la tripulación tenía algún grado de daño psicológico y la Marina tuvo que mandar un equipo de psiquiatras para revisarlos a todos antes de dejarlos volver a sus tareas normales. Al equipo SEAL los separaron de inmediato de la tripulación del submarino y los llevaron a una instalación segura, donde durante 3 semanas los sometieron a interrogatorios interminables, horas y horas en cuartos sin ventanas, siempre bajo la mirada vigilante de varios guardias. Los hicieron declarar juntos, luego por separado, repitiendo su versión del suceso una y otra vez, buscando cualquier contradicción o señal de que se estuvieran poniendo de acuerdo para mentir, pero todos decían lo mismo en lo esencial: la extraña estructura con símbolos móviles, la transformación de Isaiah, cosas despertando en las paredes, y cómo, contra toda lógica, lograron regresar al submarino. Entre los que los interrogaban había oficiales de inteligencia, científicos e incluso personas cuyas credenciales ni siquiera explicaron, pero que hacían preguntas muy técnicas sobre la biología y la tecnología de los profundos. Garrett siempre tuvo la sospecha de que la Marina ya sabía de los profundos, sentía que no era la primera vez que lidiaban con ellos y que su testimonio solo servía para llenar huecos de información que ya tenían, no para entender todo desde cero. Claro que les hicieron 1000 preguntas, contaba Garrett, pero no importaba cuánto insistieran, jamás recibieron respuestas claras. Lo único que les decían era que esperaran, que tuvieran paciencia, porque las decisiones se estaban tomando mucho más arriba de su nivel, y que ya decidirían cómo iba a responder el gobierno ante esa situación. El tiempo pasaba y ellos estaban como en el limbo, confinados a sus cuartos, sin nada que hacer más que jugar cartas, hacer ejercicio y tratar de no pensar en lo que habían vivido.
El equipo Bravo estaba en otro edificio y no podían siquiera hablarse, lo que preocupaba particularmente a Garrett porque había oído que Wesley Crane había dejado de decir una sola palabra y que Oscar Sullivan ya había intentado suicidarse 2 veces. En esas entrevistas posteriores, Garrett estaba convencido de que había algo dentro de él, algo que lo vigilaba y se fortalecía con el paso de los días. Después de 3 semanas, a cada miembro del equipo SEAL lo llamaron por separado unos tipos trajeados, a todas luces agentes de la CIA, aunque nunca lo admitieron, y Garrett se sorprendió del nivel de información personal que tenían sobre cada uno. Sabían detalles íntimos de sus familias y su pasado, dejando muy claro que si necesitaban meter presión, podían hacerlo sin problema. A Garrett lo entrevistó un hombre que se presentó como Miller, de mediana edad, canoso y con esa calma inexplicable de alguien que ha pasado por cosas que destruirían a cualquiera. Miller fue directo y le dijo que todo lo que sucedió en la cuna de la serpiente se iba a clasificar al nivel más alto, que borrarían la operación de todos los registros oficiales y que todos tendrían que firmar papeles comprometiéndose a no hablar jamás del tema, bajo ninguna circunstancia. La sanción era cárcel inmediata y detención indefinida en un lugar sin debido proceso, donde podían tenerte encerrado toda la vida, sin juicio, ni cargos, ni siquiera un papel oficial que reconociera que existes. Pero Miller también ofreció una compensación, relató Garrett. Dinero suficiente para no tener que volver a trabajar nunca, si así lo querían. El monto variaba según rango y antigüedad, pero en su caso serían $11,000 al año, ajustados a la inflación, pagados mensual hasta el último de sus días, siempre y cuando nunca abriera la boca sobre la operación cuna de la serpiente. Miller explicó que esto no era un soborno, sino un reconocimiento de que lo vivido fue tan traumático que sería casi imposible volver a la vida de antes, y el gobierno prefería que tuvieran recursos para manejarlo en privado, fuera del ojo público. Garrett intentó sonsacarle más información. Quería saber qué planeaba hacer el gobierno con respecto a los profundos, si de verdad se lo estaban tomando en serio, si existía algún plan para proteger a la humanidad. Miller solo lo miró con una mezcla de compasión y resignación y le dijo que sí existían planes, que eran secretos, que incluían cooperación internacional, investigación científica y preparación militar, pero que esos detalles jamás iban a estar al alcance de alguien como él. Garrett insistió y entonces Miller, como cediendo, le soltó algo que le heló la sangre. El gobierno sabía de los profundos desde hacía décadas. El primer contacto documentado fue en 1963, en una expedición a la fosa de las Marianas, y después de eso, cada nueva expedición encontraba más pruebas de su existencia y señales de que se estaban despertando poco a poco. Los sellos, explicó, estaban fallando en todo el mundo, no solo en la cuna de la serpiente, y había estaciones de monitoreo que registraban actividad creciente en docenas de lugares donde se supone que duermen los profundos. Según las mejores proyecciones, el gran despertar ocurriría entre 2030 y 2050, y llegado ese punto, la humanidad tendría que decidir de manera colectiva si pelear, huir o aceptar la transformación que se les ofrecía. Pero hacerlo público causaría un pánico fatal y un colapso social a escala mundial. Así que la política era mantenerlo bajo control y prepararse lo mejor posible en secreto, creando la infraestructura necesaria hasta que ya no pudiera ocultarse. Garrett, sin rodeos, le preguntó si la humanidad realmente tendrá alguna chance de sobrevivir a lo que se avecina. Miller se quedó callado mucho rato, lo miró directo y luego le dijo algo que Garrett nunca pudo olvidar, que sobrevivir sí era posible, pero implicaría sacrificios y cambios que la mayoría no estaba preparada para aceptar, y que la humanidad que saliera del otro lado sería tan diferente que habría que preguntarse si valía la pena sobrevivir, si para lograrlo había que transformarse en monstruos. Los profundos, le dijo, no venían a ofrecer una simple elección entre vida o muerte, sino entre distintas formas de existir, y nadie puede asegurar cuál es la correcta, la más ética o la que debe defenderse. El mismo Miller confesó que no sabía qué escogería llegado el momento, si aceptaría la transformación, si pelearía por seguir siendo humano, o si mejor se entregaría al mar para terminar rápido, y terminó asegurándole que, pasara lo que pasara, respetaría la decisión que Garrett tomara. Luego de esa conversación, a Garrett le entregaron sus papeles de baja y lo enviaron de regreso a casa con un folder lleno de documentos que tenía que firmar, todos con la misma idea. Nunca hablarás de esto con nadie, pase lo que pase. Firmó todo. Recibió su primer pago e intentó descifrar cómo rehacer su vida después de haber vivido cosas que la mayoría ni siquiera podría imaginar. Al principio, trató de llevar una vida normal, salir, conocer gente, aparentar ser uno más de los veteranos tratando de adaptarse, pero la vigilancia empezó casi de inmediato. Veía rostros en el agua que lo observaban, como recordándole que los profundos sabían perfectamente quién era, dónde vivía y que podían alcanzarlo cuando quisieran. Probó ir a terapia, pero no podía contar de dónde venía realmente su trauma. Probó con medicamentos, pero solo lo dejaban atontado, sin aliviarle nada. Intentó con ejercicio, con trabajo, con todo lo que se le ocurriera, hasta que tuvo que aceptar que simplemente no podía vivir cerca de grandes cuerpos de agua sin caer en ataques de pánico constantemente. Por eso se mudó a Montana,
lo más lejos posible del mar dentro de Estados Unidos, a esa cabaña aislada donde podía controlar su contacto con el agua y reducir al mínimo las oportunidades de ser espiado. Dice que la mudanza le ayudó. La falta de lagos y ríos cerca le permitía, a veces, pasar días sin ver rostros en los reflejos, casi creer que tal vez los profundos lo habían dejado en paz. Pero ellos nunca olvidan. Eso lo aprendió con los años. Solo eligen cuándo recordarle que ahí siguen, apareciéndose de manera calculada, justo cuando parecía que Garrett empezaba a sentirse tranquilo o a pensar que de verdad había escapado. El peor momento fue en una de esas pocas veces que fue al pueblo a comprar víveres. Se lavaba las manos en el baño de una gasolinera cuando, de pronto, el rostro de Isaiah apareció mirándolo desde el drenaje del lavabo, y de alguna forma, Garrett entendió lo que le decía. Pronto, hermano, pronto vas a unirte a nosotros en el agua oscura. Kenneth había aguantado 5 años antes de que fueran por él, contó Garrett, retomando su relato, pero ahora agregando detalles nuevos que nunca antes había contado. Kenneth era parte del programa secreto que estudiaba a los profundos, trabajando con científicos que trataban de entender su biología y tecnología. Había aprendido cosas que lo convencieron de que, para la humanidad, la única opción real era aceptar la transformación y rezar porque algo de nuestra esencia sobreviviera, suficiente como para que valiera la pena. Por eso empezó a promover la transformación voluntaria, bajo condiciones controladas, donde la gente podía decidir volverse como Isaiah, con la esperanza de evitar que se perdieran por completo. El programa incluso comenzó a probar las ideas de Kenneth, reclutando voluntarios para intentar la transformación en laboratorio, pero fue un desastre. Ninguno de los sujetos mantuvo suficiente humanidad como para ser un verdadero embajador. Todos terminaron completamente absorbidos por la conciencia de los profundos y tuvieron que ser eliminados. Kenneth quedó destrozado por esos fracasos. Se culpaba por la muerte de quienes convenció para que participaran, y las crisis que empezó a tener eran tan graves que sus colegas ya ni sabían si debía seguir en el proyecto. Fue entonces cuando Kenneth comenzó a visitar a Garrett en Montana, viajando cada pocos meses para platicar con alguien que había pasado por lo mismo y quizá lo pudiera entender. Durante esas visitas, Kenneth le compartía información confidencial que no debería estar contando, detalles sobre la investigación de la transformación y lo que se iban enterando sobre la cultura y la sociedad de los profundos. Según Kenneth, los profundos no eran una sola entidad, sino una civilización compleja, con diferentes facciones y formas de pensar. Unos en verdad querían convivir con la humanidad, otros solo nos veían como materia prima para experimentos. Esas estructuras en la cuna de la serpiente no eran solo sellos, sino cárceles que contenían a la facción más violenta de los profundos, esos que no querían darnos la opción de cambiarnos, sino eliminar toda forma de vida en la superficie. Al activar esas estructuras, el equipo SEAL pudo haber liberado a los elementos más peligrosos de la sociedad profunda, a los que ven al ser humano como una amenaza que hay que borrar. Kenneth también mencionó teorías que ponían los pelos de punta sobre las verdaderas razones por las que los sellos estaban fallando. No era por desgaste, sino por sabotaje interno por parte de humanos. Al parecer, había personas, organizaciones y hasta gobiernos enteros apoyando el despertar de los profundos, ya fuera porque ellos mismos ya se habían transformado y operaban como agentes, o porque se les prometió que, cuando todo cambiara, tendrían lugares privilegiados. Esos colaboradores fueron debilitando intencionalmente los sellos con cierto tipo de contaminación, minería submarina y actividades navales que parecían normales, pero que en realidad solo servían para ir acabando con las barreras que durante miles de años mantuvieron a los profundos encerrados. Kenneth tenía nombres y pruebas, pero no los compartía. Decía que saber demasiado pondría a Garrett en la mira de esos colaboradores, expertos en desaparecer gente o destruir su reputación hasta volverla irrelevante. La última vez que Kenneth apareció en Montana fue a principios de 2009. Llegó de sorpresa, en pleno invierno, cuando apenas se podía pasar por los caminos. Venía desarreglado y paranoico, aún para los estándares de Garrett, que ya estaba acostumbrado a verlo cada vez más inestable. Kenneth estaba seguro de que lo seguían, no solo los profundos, sino agentes humanos empeñados en callarlo antes de que expusiera la red de colaboracionistas. Llevaba una carpeta de archivos, documentos confidenciales que había robado del programa, información que, aseguraba, la humanidad necesitaba conocer aunque eso significara romper sus acuerdos de confidencialidad. Esos papeles explicaban el proceso de transformación tal como era, mucho peor de lo que siempre habían creído. Aceptar esa sustancia negra era dejar que algo extraño y antiquísimo reescribiera tu ADN y cambiara para siempre tu mente, al punto de que ni siquiera siguieras siendo la misma persona que tomó la decisión. Cada transformación exitosa significaba borrar del todo la personalidad original, y lo único que quedaba era algo que usaba tus recuerdos como máscara, pero actuaba y pensaba de acuerdo a razones y objetivos completamente ajenos a los tuyos. Kenneth quería que Garrett lo ayudara a filtrar esos archivos a la prensa, para obligar al gobierno a reconocer la amenaza de los profundos y quizá frenar a los colaboradores que estaban acelerando su despertar. Pero Garrett no aceptó, demasiado espantado por lo que podía pasarle a él y a su familia, y terminaron peleándose como nunca antes, probablemente la peor discusión que habían tenido en toda su amistad. «Eres un cobarde», le gritó Kenneth. «Prefieres tu comodidad antes que la supervivencia de la humanidad. Gente como tú, que sabe la verdad y se calla.
es cómplice de lo que pase cuando los profundos despierten por completo. Garrett le contestó, si hacemos esto público, solo nos van a matar y no vamos a lograr nada. Los colaboradores tienen muchísimo poder y están tan bien posicionados que unos papeles no van a detenerlos. Lo único sensato es cuidar a los tuyos y entender que hay cosas mucho más grandes contra las que no se puede pelear. Kenneth, furioso, se fue esa misma noche llevándose los archivos y Garrett nunca volvió a verlo con vida. 2 meses después, Garrett recibió la llamada de Miller, el agente de la CIA que lo había interrogado al principio. Le dijo que Kenneth había muerto ahogado en un aparente accidente. Según la versión oficial, Kenneth estaba nadando en su alberca, quizá borracho por su comportamiento errático en las semanas previas, y sufrió una especie de ataque médico que lo hizo desmayarse bajo el agua. Miller le aseguró que la autopsia había sido clara: muerte por ahogamiento, sin señas de violencia ni forcejeo, pero también le mencionó algo extraño. Kenneth fue hallado sin agua en los pulmones, completamente seco a pesar de supuestamente haberse ahogado, y su cuerpo tenía signos de haber estado bajo una presión enorme, algo que solo pasa en el fondo del mar, aunque lo encontraron en una simple alberca. Miller quiso saber si Garrett sabía en qué estaba metido Kenneth, si había hablado sobre los archivos robados o si planeaba filtrar información secreta. Garrett mintió diciendo que casi no se hablaban últimamente y que no tenía idea de lo que hacía Kenneth. Después de colgar, Garrett pasó 3 días completamente asustado, seguro de que él sería el siguiente, que los profundos, sus colaboradores o el gobierno decidirían deshacerse de él antes de que causara problemas. Pero nunca pasó nada. El tiempo fue pasando, primero días, luego semanas y meses, hasta que Garrett empezó a pensar que quizá el hecho de haberse quedado callado lo había salvado, que mientras él no dijera nada y cooperara, lo dejarían seguir viviendo su exilio en Montana. Con los años se enteró de la muerte de los otros del equipo, siempre por canales oficiales que lo hacían ver como si nada tuviera relación, pero Garrett sabía la verdad. Los profundos estaban eliminando poco a poco a todos los que los habían visto en la cuna de la serpiente. Dominic murió en 2012. Lo encontraron en su bañera, con el mismo tipo de daño que produce la presión extrema, aunque estuviera en la costa. Wesley Crane falleció en 2011. Su auto apareció en medio de una tormenta, con él adentro, supuestamente ahogado, aunque el coche estaba cerrado. Mitchell Hayes desapareció en 2014, salió de pesca y su lancha apareció sola, sin señales de él. Para 2016, cuando el teniente Brightwell murió en una prueba física de rutina, Garrett entendió que seguramente era el único del equipo alfa que quedaba y empezó a vivir esperando su turno, imaginando cómo sería su muerte, si sería rápido o lo harían sufrir. Ese tiempo la vigilancia se hizo más notoria. Caras familiares o completamente desconocidas aparecían casualmente cerca de cualquier cuerpo de agua donde él estuviera. A veces era la de Isaiah, otras la de Kenneth, otras de gente que ni reconocía, pero todos transmitían la misma inquietud y esa vibra inhumana que no podía explicar. Nunca lo amenazaron de frente, solo lo observaban, esperaban y le sonreían, dejándole claro que podían llevárselo cuando quisieran y que el seguir con vida era un favor que podían quitarle en cualquier momento. Con el tiempo, Garrett reconoció que el daño psicológico de vivir siempre sintiéndose observado y en peligro fue devastador, mucho peor que cualquier trauma de combate que vivió en el ejército. Al menos en la guerra, sabes que puedes defenderte o regresar a casa, pero aquí no había ningún lugar seguro, ni escapatoria de los profundos, porque el planeta es casi todo agua, y ellos podían llegar a él donde fuera. Garrett intentó buscar a Nathaniel Marks, el último del equipo Bravo, quien decían que se había aislado por completo en Australia para protegerse, pero fue inútil. El tipo desapareció totalmente, sin rastro, sin teléfono, sin correo, nada. Ningún investigador privado pudo ubicarlo ni dar con alguien que coincidiera con su descripción. O Marks ya estaba muerto y nunca avisaron, o de verdad logró volverse invisible, o hasta terminó cambiando de bando y ahora trabaja para los profundos haciéndose pasar por sobreviviente. Eso le sumó a Garrett otra capa de paranoia, haciéndolo dudar si lo que Marks les dijo sobre los planes de los profundos no fue puro cuento para manipular a los que quedaban y que actuaran como ellos querían. Al final, Garrett me confesó que el infarto que acabó con su vida no tuvo nada de natural. Fue el resultado de casi 20 años de vivir bajo un estrés atroz, siempre alerta, sin dormir bien y sin sentir seguridad, manteniendo un estado de tensión que al cuerpo humano no le aguanta tanto tiempo. Su corazón terminó por colapsar, desgastado por tantas hormonas del estrés, solo por saber que lo vigilaban desde cualquier charco, regadera o tormenta. Hasta los médicos se espantaron por lo rápido y grave que fue el ataque al corazón para alguien que ni fumaba, ni tomaba mucho y sin antecedentes familiares. Pero Garrett lo entendía y hasta lo esperaba. Llevaba años deseando que su cuerpo se le acabara antes de que los profundos se lo llevaran. Al menos así pudo morir siendo él mismo, Garrett, y no convertido en una de esas cosas que nadan en las aguas oscuras. Lo que Garrett entendió en sus últimos días en la cabaña, cuando su salud se empezó a descomponer mucho más rápido de lo que los médicos habían dicho, fue que los profundos ni siquiera le iban a dar ese respiro, esa pequeña tregua que él esperaba. Algo le estaba acelerando la muerte, como si le chuparan la vida o se metieran en su cuerpo desde lejos, asegurándose de que muriera cuando ellos quisieran, no cuando a él le tocara. Lo tenía clarísimo porque cada vez veía la cara de Isaiah reflejada en cualquier chorrito de agua mucho más seguido, y porque incluso el sudor, las lágrimas y ya en sus últimos días, la sangre que salía de su cuerpo olía a mar profundo y traía pedazos de esa sustancia negra que había transformado a Isaiah.
Su cuerpo se iba preparando solito para el cambio, aunque ya estuviera al borde de la muerte. Los profundos no dejaban nada al azar y querían asegurarse de que, ya fuera por causas naturales o por intervención directa, el final fuera el mismo. Otro recipiente para su mente, otro humano que supo de más y se volvía su herramienta. Por eso me llamó Garrett, según me explicó mientras terminaba de contarme todo. Por eso rompió casi 20 años sin decir ni una palabra, aunque hacerlo nos pusiera a los dos en la mira. Lo que quería era dejar huella, que quedara algo, un testimonio que nadie pudiera borrar del todo, la voz de alguien que de verdad había visto a los profundos con sus propios ojos y entendía de qué tamaño era la amenaza. Si conseguía que su historia llegara lejos, que la gente escuchara y no pudieran taparla tan fácil, a lo mejor servía para despertar aunque sea un poquito de conciencia y ayudar el día que esto ya no pudiera ocultarse. Así, para cuando saliera todo a la luz, al menos habría personas que ya habían oído algo, con un poco de idea de lo que pasaba, y no todo les sonaría a disparate. Capaz estarían mejor equipados para decidir qué hacer cuando llegara el momento de las decisiones difíciles. Garrett admitió que seguramente no iba a cambiar nada en el resultado grande, pero al menos era algo, un pequeño acto de rebeldía frente a lo que nadie va a poder frenar. Además, me lo quiso contar directo a mí porque somos familia, porque en serio me quería y no soportaba la idea de que yo estuviera en ceros para cuando subiera el agua y empezaran las transformaciones. Me dejó consejos claritos sobre cómo protegerme, trucos que aprendió a la mala en todos esos años, cosas que igual y me daban algunos años más como humano antes de tener que decidir si me cambiaba o me dejaba morir tal cual. Aléjate del agua grande, claro, pero pon ojo también con la lluvia, el vapor, cualquier agüita que se quede quieta mucho tiempo porque así es como ellos se meten. Solo toma agua embotellada, que esté bien sellada, nada de grifo ni de pozos donde pueda estar esa sustancia. Si ves caras en los reflejos, ignóralas, ni las peles. Mientras menos sepan que tú sabes de ellos, menos rápido te van a tomar de objetivo. Muévete seguido, no caigas en rutinas que puedan rastrear, porque se les complica ubicar a quien nunca hace lo mismo. Pero lo más importante, me dijo, tienes que ir preparando tu mente desde ya, antes de que esto sea público, porque cuando explote, la mente de la gente no va a aguantar. La humanidad va a tener que elegir entre quedarse igual y arriesgarse a desaparecer, o dejarse llevar por la transformación y perderse a uno mismo, y esa decisión va a partirle el alma a millones que ni saben lo que les espera. El que tenga ya la información y haya pensado bien en todo, va a poder decidir sin perder la cabeza. Garrett me recomendó pensar muy a fondo qué era lo que yo más valoraba, si me gustaría morir siendo quien soy, o si preferiría seguir, aunque fuera como otra cosa, si estaría dispuesto a soltar mi conciencia humana con tal de salvar un pedazo de quien soy, aunque fuera diferente. No hay respuestas buenas ni malas, ni reglas para eso, me dijo. Cada quien va a tener que decidir por sí mismo qué prefiere. Garrett murió ese mismo día, en silencio, mientras yo andaba en la cocina haciendo café. Su corazón finalmente se cansó después de tantos años de pelearla. Cuando llegué al cuarto ya se había ido. Se veía tranquilo, en paz, excepto por los ojos, abiertos mirando el techo con una expresión de terror clavada en la cara, la boca abierta de una forma rarísima, como si en esos últimos segundos hubiera visto algo que lo asustó más que nada en la vida. De la boca le escurría ese líquido negro que olía a sal, a mar hondo, a cosas que nunca han visto la luz del sol, espeso y hasta medio caliente, a pesar del frío que hacía en la cabaña, y ya estaba manchando la almohada y las sábanas. Llamé a la ambulancia aunque ya sabía que no había nada que hacer, porque era claro que lo que lo había perseguido 19 años por fin había cobrado la cuenta, y era posible que la mente de Garrett ya ni estuviera ahí, que ya se la hubieran llevado o se la hubieran comido, y solo quedara su cuerpo como cascarón. Cuando llegaron los paramédicos, uno de ellos comentó lo raro que era ver agua en los pulmones en alguien que había muerto de un infarto, en una cabaña en medio del país, lejísimos del mar. Lo quisieron explicar como una falla del corazón, tal vez edema pulmonar, aunque ni la cantidad ni la textura cerraban bien. Vi cuando subían el cuerpo de Garrett, y me di cuenta que uno de los paramédicos no le quitaba los ojos de encima, con una mirada rarísima, como de quien reconoce pero también le da mala espina. Y cuando me vio directo, sentí como si se me congelara la sangre. Los ojos eran demasiado negros, inclusive para la poca luz que había, y luego me sonrió, pero con esa misma sonrisa enorme que yo había visto en las fotos del cambio de Isaiah. Ese paramédico sabía perfectamente lo que había pasado, o tal vez era uno de ellos también, metido en la sociedad, haciéndose pasar por humano. Me alejé de la ambulancia sintiendo esa mirada en la nuca, y todavía me guiñó el ojo cuando se llevó el cuerpo de mi tío. En ese momento supe, sin dudarlo, que ese era otro aviso. Ellos ya están en todos lados, nos están observando, y no hay ningún lugar donde esconderse que no terminen por encontrarte. El funeral se hizo una semana después porque el forense se tardó buscando explicaciones para el líquido raro que le encontraron en los pulmones a Garrett. Nunca dijeron los resultados, pero Miller me llamó antes del entierro, y como si nada, soltó que resultó ser agua de mar,
Pero no cualquiera, sino de esas profundidades del océano a más de 1500 metros, donde la presión y la cantidad de sal y minerales ya no se parece a la del agua normal. Me preguntó si yo tenía idea de cómo pudo acabar agua de esas en los pulmones de Garrett, si antes de morir había dicho algo raro que ayudara a entender lo que encontraron. Le mentí muy seguro, le dije que Garrett había pasado sus últimos días medio sedado, casi nunca estaba consciente, y que no dijo nada claro ni mucho menos algo sobre agua de mar, transformaciones o criaturas raras del fondo. Miller aceptó lo que le dije, aunque por su voz noté que no me creyó del todo, y solo me recalcó que si algún día necesitaba hablar de esto o de cualquier cosa, mejor lo buscara directo, y no anduviera ventilando información por ahí. El funeral fue raro, entre surrealista y triste. Solo fuimos pocos, familia cercana y unos cuantos amigos que ya ni veían a Garrett, pero que sintieron obligación de ir. Yo dije unas palabras sobre su entrega y cómo se sacrificó, sin meterme en detalles. Vi a mi mamá llorar por un hermano que en realidad había perdido hace tiempo, aunque el cuerpo apenas lo estaban enterrando. El panteón quedaba en una loma con vista a un arroyo que desemboca en un río más grande, y me acuerdo bien de que durante el entierro, el agua se veía rara, más oscura, y al fijarme, alcancé a ver caras en la corriente, muchas, viéndonos, sonriéndose. No fui el único que lo notó. Varios comentaron que el agua se veía sucia, que algo andaba raro, pero nadie quiso ir más allá ni pensó en cosas paranormales o peligrosas. Cuando todos se fueron, me quedé solo un buen rato junto a la tumba de Garrett, viendo la tierra recién removida y el marcador improvisado, y me di cuenta de que el suelo alrededor estaba húmedo sin razón. No había llovido, y aún así aparecieron charcos donde ni siquiera debería, y en cada charco se veían caras que me observaban con sonrisas depredadoras y esos ojos negros. Eso fue hace 3 semanas y, desde entonces, estoy viviendo exactamente lo que Garrett me contaba durante sus largos años solo. Los rostros en los reflejos del agua, la sensación constante de estar vigilado por algo viejo, hostil y paciente, como nada que haya conocido. He llegado a ver la cara de Isaiah reflejada en el espejo del baño, a Kenneth en los charcos de lluvia afuera de mi edificio, y hasta caras de extraños mezcladas en el vaho de las ventanas, todas con esa sonrisa de paciencia burlona, como esperando que deje de pelearme con lo inevitable. Me mudé a un depa en la parte más seca de Denver que encontré, pero ni así me pierden la pista. Ahí siguen, encontrándome hasta en donde ya ni hay agua, recordándome que no existe un lugar seguro. He intentado contar la historia de Garrett, la he compartido anónimamente en foros, he mandado todo por correo a periodistas, científicos y a cualquier persona que pudiera entender la amenaza, pero casi todos lo descartan como cuentos de alguien que no supera el duelo, y los pocos que sí me creen, seguro ya están marcados igual que yo. Lo más feo no es que estén vigilando, sino saber que Garrett nunca exageró y que todo se está acelerando. Llevan semanas saliendo noticias de fenómenos rarísimos, cambios extraños de temperatura en el mar, especies que mueren de la nada, sonidos en lo profundo igualitos a los que el equipo SEAL escuchó en la cuna de la serpiente. También hablan de fallas en equipos de exploración marina que nadie sabe explicar, submarinos que detectan monstruos moviéndose rapidísimo, plataformas petroleras abandonadas porque los trabajadores aseguraban ver cosas en el agua que los reportes oficiales tratan de alucinaciones. Las pruebas están ahí, si alguien quiere verlas, señales de que algo gigante se está despertando en el fondo, listo para reclamar el mundo que le perteneció desde antes de que existiéramos. Y lo peor es que ya empecé a notar, entre la gente común, esas señales sutiles de las que hablaba Garrett. Ojos demasiado oscuros, movimientos demasiado suaves, sonrisas que no parecen humanas. Ya andan aquí, mezclados con nosotros, llevando vidas aparentemente normales mientras cumplen propósitos que no tienen nada que ver con nosotros. No sé cuánto tarden en venir por mí, como hicieron con Garrett, Kenneth, Isaiah y todos los que vieron a los profundos y vivieron para contarlo. A lo mejor falta poco, quizá años, igual, y hasta me dejan vivir tranquilo como tortura, para que vea cómo se apaga la humanidad sabiendo perfectamente lo que vendrá, y que no puedo evitarlo. Hago al pie de la letra lo que me aconsejó Garrett. Sigo todas sus recomendaciones sobre el agua, los patrones y cómo resistir mentalmente, tratando de estar preparado para las decisiones que algún día voy a tener que tomar. Hay días que sí me dan ganas de rendirme, de aceptar el cambio mientras todavía controlo algo, en vez de esperarme a que me dobleguen cuando ya no dé más. Pero luego me acuerdo de la cara de Isaiah al final, cuando esa cosa negra se lo tragó por completo. La desesperación y el miedo eran tan puros que entiendo lo importante que es pelear para seguir siendo humano, aunque sepa que va a ser inútil. Si llegaste hasta aquí y te preguntas si algo de esto podría ser real, si de verdad el océano esconde inteligencias antiguas a punto de rehacer el mundo, de verdad te invito a que veas bien cualquier cuerpo de agua cerca de ti. Obsérvalo sin miedo. Deja que tu mente se permita considerar cosas que normalmente no aceptarías. Si llegas a ver caras que te devuelven la mirada, con ojos negros y sonrisas más grandes de lo normal, si te da la sensación de que algo enorme, viejo y de otro mundo te está observando, pues felicidades. Ya eres parte de los nuestros, de los vigilados, de los que tienen un conocimiento que o te prepara para lo que viene, o te vas desmoronando poco a poco hasta perder la razón antes de que pase. Garrett pasó 19 años tratando de escapar de la verdad que encontró en la cuna de la serpiente, y al final, eso no le sirvió de nada. No pudo protegerse de la transformación que le aterraba incluso más que la muerte. Nadie puede huir de lo inevitable. Al final, solo nos queda decidir cómo vamos a enfrentarlo cuando,
tarde o temprano, el agua nos alcance y los profundos salgan por fin a reclamar el mundo de la superficie, ese mismo que han estado esperando tomar con una paciencia que parece no tener fin. Cuando los humanos dejemos de ser los que mandan y tengamos que elegir entre desaparecer o convertirnos en algo que, visto desde donde estamos ahora, se siente peor que morir. Gracias por llegar conmigo hasta el final. Si quieres leer más historias, suscríbete y déjame tus comentarios aquí abajo.